Esteban Serra es el decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y lo trajimos para charlar, entre otros temas, del uso medicinal del cannabis, algo que ya se está haciendo, algo que ya tiene visos de legalidad. En su momento también se utilizaba sin, pero con muchísimas familias que hablan de las bondades de utilizar el cannabis en aceites y en tratamientos con chiquitos, sobre todo. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por venir. Gracias Yo decía, ahora tiene un viso de legalidad, si se quiere, ¿no? En un tema que es polémico. Sí, por lo menos ahora tiene un marco en el cual se puede trabajar. Y científico, ¿no? Digo, de ahí hay científico, ¿no? Sí, donde por lo menos las universidades, el CONICET, tenemos la potestad de intervenir un poco y de tratar de ordenar, o de ayudar a ordenar el tema. Igual todavía está todo en un plano bastante de informalidad, vamos a decir así. No hay medicamentos o preparados bien estandarizados y con buenos controles de calidad a precios accesibles. En Argentina prácticamente no hay. Se están importando algunos productos de Estados Unidos principalmente de Estados Unidos, pero bueno, son costosos y todavía... No hay un acceso para... Sí, tampoco hay no hay una discusión o un consenso claro de en qué situación usarlo, porque ahí se presenta una cosa bastante particular. La planta tiene una cantidad de compuestos distintos, no todas las plantas son iguales, la manera de preparar los aceites o los extractos también rinde proporciones distintas de distintos cannabinoides, y eso por un lado. Y por otro lado hay como una idea de que tiene efectos sobre un montón de situaciones. Y entonces, bueno, todo eso es lo que estamos tratando nosotros de ayudar a ordenar. De darle un marco más formal. Claro, hay algunas cuestiones bien concretas en el uso de los chiquitos con epilepsia. De hecho, la semana pasada se aprobó el primer medicamento en Estados Unidos, porque lo que había antes eran compuestos que se vendían como suplementos dietarios. Entonces ahora hay un medicamento aprobado, que es Epidolex. Esto iba a decir, porque si bien faltará seguramente investigación y estandarizar los estudios y definir cómo es las garantías en la elaboración, muchísimas mamás acá que han comenzado a darle aceite de cannabis a chiquitos que convulsionaban, y lo que manifiestan es que en algunos casos no han vuelto a convulsionar. Entonces digo, después, ¿cuál es el estándar científico? A ver, es bastante notable lo que pasa. Nosotros hemos tenido reuniones, nos reunimos bastante seguido con gente de las asociaciones y hay que decirlo, son muy racionales en sus aproximaciones. No dejan de ser bastante científicos porque tienen varias cuestiones. La metodología que le proponen a la gente de preparación de los extractos es una metodología muy sencilla y que se puede hacer bastante... Sí, muchas de las mamás hacen su propio aceite. Sí. Pero digo, es una metodología que es muy sencilla y que es bien repetible, por un lado. Por otro lado, tiene una aproximación a la dosificación que es empírica, donde se le dice a la madre, bueno, hay que probar con una gota, si no hay que probar con 2 gotas, hay que mirar determinados efectos secundarios. Si esos efectos secundarios no deseados aparecen, hay que retrotraer la dosis al día anterior. Y de esta manera, que como te digo, es una metodología simple, pero que no deja de ser una metodología racional, las cosas más o menos funcionan. Lo que pasa es que también como hay mucha gente que tiene o declara o realmente tiene buenos resultados, también hay algunas frustraciones, porque todo esto medio circula de boca en boca, hay gente que no tiene acceso a las plantas, hay gente que que no se anima. Y por otro lado ha pasado también una cosa bastante interesante, que mucha gente joven que cultivaba sus plantas por cuestiones recreativas y que estaba un poco al margen de la ley, digamos de alguna manera, muchos se han transformado en referentes en los barrios, se han demostrado ser solidarios, ¿no? A veces el vecino lo miraba con cara fea porque sabía que tenía una planta en el fondo y un día le fue a golpear la puerta para decirle, bueno, a ver, tengo este problema
si no me podés ayudar. Hay muchas historias de esas que ocurren. ¿Cómo juega el prejuicio en esto, no? Sí, Digo, un prejuicio para el que cultiva cannabis, pero tenemos otro tipo de drogas, para denominarlas de alguna manera, como el alcohol, el tabaco. Sí, que están permitidas. Que están permitidas. Bueno, en esto creo que también uno de los problemas que hay para tratar abiertamente el problema del uso medicinal del cannabis es que casi en todos los lugares donde esto se habilitó, en el mediano plazo terminó siendo también despenalizada el consumo recreativo. Entonces hay muchos sectores que se oponen por esto, ¿no? Porque piensan que es de alguna manera una vía regia para... El paso previo. Claro, un paso previo. De todas maneras, creo yo que la penalización y la persecución y la prohibición es una política que ya ha demostrado que... Fracasó. Sí, poco éxito. Me voy a preguntar después por eso. Pero digo, como científico, en general, no todos los medicamentos para cualquier tipo de patología hacen bien. A veces hay que probar con uno, con otro. ¿Con esto pasa lo mismo? ¿Y usted cree que efectivamente es algo que puede ayudar a disminuir o mejorar o sanar algunas patologías efectivamente y no en el 100% de los casos? Sí, a ver, en general son compuestos que son considerados no que curan alguna enfermedad, sino que tienen un efecto sobre síntomas, ¿no? En el caso de la epilepsia, de las epilepsias, sobre las convulsiones. También hay toda una línea de uso que está habilitado, inclusive en otros países oficialmente, para el tratamiento del dolor. Entonces, el dolor de distintos orígenes, el homeopático, dolores crónicos, dolores de base neurológica. Y bueno, en todos estos casos en realidad lo que se ve es una mejora de la calidad de vida, una disminución de los síntomas que son adversos, inclusive estamos hablando siempre de situaciones que son crónicas. Entonces en estas enfermedades, sobre todo en dolores crónicos, bueno, hay una pérdida de calidad de vida que tiene que ver también con el humor de las personas, con la pérdida del sueño, con la desmotivación y bueno, en este sentido ayuda, sí. Científicamente comprobado. En muchos casos ayuda, en algunos casos no. Lo que pasa es que el gran error de alguna manera es decir que hay una planta y hay cualquier enfermedad y que eso tiene... Claro. Porque esto es así, como te decía, no todas las plantas son idénticas y no todas las enfermedades son iguales y aún con la misma enfermedad no todas las personas son iguales. Porque como vos decís, claro, reaccionan diferente. Ante la misma patología un medicamento tiene una actividad positiva para una persona y no para otra. ¿En cuántos países? ¿Tiene idea en cuántos países está legalizado, se puede utilizar esto del cannabis? Y en Estados Unidos, muchos estados, probablemente un tercio de los estados ya tienen una legalización casi completa. En Europa se está comercializando extractos libres de THC, o sea, sin el cannabinoide más psicoactivo, pero muy ricos en CBD, que es otro cannabinoide que tiene efectos también y que es el que se supone que tiene más efecto en el caso de las epilepsias. Y esos compuestos en Europa se están comercializando como suplementos dietarios, o sea... Sin necesidad de receta, sin receta, sí. Y después hay países donde el uso medicinal está bastante instalado, como en Israel, como en Canadá, que además son países productores, en el caso de Canadá, de genética, de plantas y de investigación y de conocimiento relacionado con todo esto. Y en América Latina, bueno, Colombia está empezando, tratando de reconvertir parte de su problema de narcotráfico, blanqueando a algunos productores y tratando de generar una industria. También en Paraguay hay algunos movimientos en este sentido. En México también hay algunos productos aprobados de circulación libre. En general todos con muy bajo contenido de THC, ¿no? Uruguay. Bueno, Uruguay es otra situación. Uruguay tiene una ley de consumo que notablemente fue hecha para consumo recreativo,
cuando se votó no consideraba la parte medicinal, y ya después tuvo algunas enmiendas y está también teniendo un avance en ese sentido. Para los que son detractores o plantean que no hay que despenalizar y demás, en Uruguay no hay más gente que consuma cannabis porque se despenalizó, porque se vende. En principio no, esto en todos lados es una discusión porque los números son ocultos. Cuando vos tenés una situación de prohibición, no sabés, la gente no se declara voluntariamente criminal, y después si vos tenés una situación de apertura, como es en Uruguay, donde la gente para comprar en la farmacia tiene que escribirse una lista o tiene que hacerse socio de un club. Bueno, esto obviamente salen los números a la luz, entonces tampoco es tan sencillo, pero en principio en todos los países donde hubo cambios de legislación hacia una apertura y una baja de la criminalización, lo cual en general además hace que se destinen recursos de la persecución a la prevención. Los números no cambian, en general los números no cambian, y lo que hay es menos morbilidad asociada a todo el submundo del tráfico, ¿no? ¿Penalizar es permitir que siga el negocio ilegal y facture fortunas a nivel mundial? Y en este caso sí, yo creo que sí. Mi opinión personal es que sí, que ahí hay muchos intereses de la gente que mueve mucho dinero con esto. La despenalización completa de todas las drogas es una cosa compleja. Estamos todavía ni llegamos. Sí, en el caso del cannabis en particular, que podría ser considerada una droga, o debería ser considerada una droga ligera, inclusive con menos acciones negativas que el tabaco y alcohol que vos mencionaste, debería ser bastante más sencillo. Menos acciones negativas que el tabaco y el alcohol. Sí, fumarse un porro o consumir un cigarrillo de marihuana cada tanto, ¿tiene menos acciones nocivas para el organismo que consumir alcohol y fumar tabaco? A ver, yo no soy un especialista en toxicología, pero bueno, el tabaco, nadie fuma un cigarrillo cada tanto. El tabaco tiene un alto poder adictivo, ¿no? Y tiene un montón de problemas de salud que nosotros sabemos. El alcohol es una droga de uso social, donde todos consumimos alcohol en algún momento, porque eso nos produce un cierto cambio de la percepción de la realidad y de las cuestiones empáticas, y muchos podemos manejar eso y hacer uso del alcohol en forma recreativa, sanamente. Y después hay mucha gente que tiene problemas con el alcohol. El alcohol tiene un problema de adicción fuerte también, y bueno, hay muchos problemas sociales asociados al consumo excesivo del alcohol. De todas maneras, cuando hubo la prohibición en Estados Unidos, los problemas fueron infinitamente mayores. Sobre todo porque la gente consumía alcohol producido ilegalmente, que era muchísimo más tóxico. Claro, es interesante. Entonces, lo que genera la prohibición, ¿no? Y en general el primer problema de la prohibición es que uno no sabe lo que está tomando, en cualquier sentido. ¿Cuánto falta en campañas de prevención de adicciones? Y ya no hablemos de las drogas o drogas pesadas, que no estaría el consumo de marihuana en esto, sino de prevención de adicciones en general en nuestro país. Alcohol, drogas. Sí, yo no soy un especialista Tabaco. en esos temas, pero bueno, me parece que es un tema en el cual hay que trabajar desde la educación, porque vos decís la adicción al alcohol, al tabaco, a lo que sea. Yo te digo también la adicción a la televisión, la adicción a ir al shopping, la adicción a comprar. Hay gente que la adicción al juego, digamos, la situación adictiva va más allá de la química, ¿no? Porque la actitud adictiva está de alguna manera en la psique y en el cerebro. Hay un componente neurológico y un componente psicológico. En el caso de algunas sustancias químicas hay una situación muy rápida donde se puede entrar en adicción, pero uno en realidad termina volviéndose adicto a un montón de comportamientos, no necesariamente a consumir compuestos químicos, vamos a decir así. Esto lo digo a favor de la química. Claro. Que la provincia comience a elaborar aceite de cannabis es un avance. Sí, estamos tratando de generar un proyecto en ese sentido, no nosotros en particular, desde el gobierno provincial, con el DIF. Hay algunos problemas
para resolver con la ley nacional, porque hay un espacio de la ley que se cruza con problemas de seguridad, y entonces ahí que tiene que ver con los cultivos, dónde se puede cultivar, qué autorización tiene para cultivar. La ley solo le permite cultivar en este momento al CONICET y al INTA, y bueno, son organismos que tienen también su burocracia y sus cuestiones internas. Todavía no ha habido, a pesar de que la ley ya tiene 1 año y medio, no ha habido avances muy importantes en ese sentido. Ha habido discusiones, charlas, y bueno, la provincia estamos... Es un camino que se inicia, ¿no? Sí. Aparte hay algunas cuestiones que no se están teniendo muy en cuenta. Por ejemplo, para preparar productos ricos en CBD se pueden usar plantas de cáñamo industrial, que es una variedad que se cultivó históricamente hasta hace no muchos años, desde hace miles de años. De hecho, las sogas comunes, antes que existieran las sogas nylon, eran sogas de cáñamo. Las alpargatas tienen suela de cáñamo, ¿no? Entonces, una planta que es muy conocida por la humanidad desde hace mucho tiempo y prácticamente no tiene THC, y sobre esas plantas se puede obtener compuestos ricos, aceite rico en CBD, y sería un primer paso bastante sencillo de avanzar, en el sentido de que serían plantas que no tienen, al no tener interés, vamos a decir, recreativo, la cuestión de seguridad podría ser un poco más sencilla, porque el problema más grave que se plantea, y hace un tiempo atrás tuvimos una reunión con gente de Chile y de Uruguay, es el problema de la seguridad de los cultivos, ¿no? Claro. En Chile los cultivos autorizados están en regiones muy aisladas de la cordillera, difíciles de llegar, y en Uruguay, que hay 2 o 3 empresas que tienen cultivos legales, están directamente custodiados por el ejército, ¿no? Entonces esto también es un problema de costos, y bueno, choca un poco con la cuestión de seguridad. Si estuviera despenalizado no habría problema de seguridad. Probablemente, sí. Pero fíjate que en Uruguay, así todo, donde está despenalizado, todavía tienen que tener los cultivos custodiados, ¿no? Hay alguna cuestión de la esencia del humano que es más complejo que esto. Muchas gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por la invitación. No se vaya, volvemos enseguida.